necesidad de aumentar el número de horas de educación física escolar para hacer frente a los problemas de obesidad y de sobrepeso infantil que tenemos en España y también en Andalucía. Para ilustrar la preocupación del colectivo les voy a facilitar una serie de datos. En 2007 el Observatorio de Sostenibilidad español hacía público que en España estábamos a la cabeza de Europa en el número de jóvenes y niños y adolescentes con obesidad y sobrepeso, en torno a 4 de cada 10. Yo mismo publiqué y presenté una investigación muy relevante en aquel momento en la obra social de la Caixa sobre esta problemática, porque en aquel momento estaba vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y se nos pidió un estudio al respecto. Hoy día esta cifra ha aumentado, alarmante. Según el Ministerio de Sanidad, ha aumentado hasta un 43% de los jóvenes y niños que padecen lo que ya se ha considerado una pandemia. Esta cifra, además, representa el doble de la que se daba en los años 80 y, según la propia Organización Mundial de la Salud, probablemente en 2030 el número de niños y niñas que padezcan obesidad y sobrepeso sean el doble de los que tenemos hoy. Y Andalucía, está a la cabeza de esta situación en el contexto de nuestro país. Por ese motivo, todos los docentes de educación física escolar coinciden en la necesidad de aumentar el número de horas de esta materia, no solo para combatir el problema de la obesidad y el sobrepeso infantil, sino también para mejorar la educación integral de nuestro alumnado. Y es que, este colectivo entiende que la lucha contra la obesidad, que es una lucha contra el sedentarismo, solo se consigue en etapas sensibles de nuestra vida, ¿no? En etapas sensibles del crecimiento, del desarrollo de nuestro cuerpo, que es cuando estamos en el colegio, cuando estamos en el instituto. Y esto no se logra a esta edad con el simple desarrollo psicomotor de 40 minutos de ejercicio físico a través de la educación física, que es lo que tenemos en los centros educativos de Andalucía. Para ello, las clases de educación física son el último refugio de los andaluces y las andaluzas para poder realizar actividad física. Es que dice la Comisión Europea que el 80% de los niños y los jóvenes de Europa solo hacen deporte en los centros educativos. Por lo tanto, se hace poca actividad física fuera del entorno educativo. Además, lo que dice también la Comisión Europea es que la mitad de los jóvenes que acaban su formación en la educación obligatoria abandonan la práctica de actividad física deportiva después de finalizar sus estudios, y esto tiene que ver por las pocas horas de educación física que se dan, que impide que se produzca lo que los profesionales de educación física denominan la adherencia a la práctica del deporte, la socialización, el hábito deportivo a esa edad. Y no en vano somos uno de los países europeos y una de las regiones españolas donde menos deporte se practica, en torno a 3-4 de cada 10 personas, cuando en países como Suecia, Dinamarca, Irlanda practican deporte casi el doble, ¿no? Y fíjense que la Organización Mundial de la Salud señala que sería conveniente que los niños y las niñas practicaran deporte al menos 1 hora al día para poder combatir la obesidad y el sobrepeso. Sin embargo, la media europea de horas lectivas de educación física escolar es de 3 horas a la semana, aunque existen países donde, como Dinamarca, se imparten 5 horas de educación física a la semana. En España se imparten 53 horas de primaria a lo largo de todo el año y 35 en secundaria, una media de 1 hora y media, 2 horas a la semana, y en Andalucía se imparte 1 hora y media a la semana, o sea, unos 40 minutos reales de sesión, ¿no?, de educación física. Incluso existen centros en los que solo tendrían una sesión a la semana, e incluso el propio centro puede elegir según su criterio si impartir o no la materia. Y el problema es que para mucha gente, incluso para el propio sector público, la educación física sigue siendo la asignatura María, en el sentido de que es aquella actividad que se parecería al recreo, sin ningún valor académico, donde el niño juega y se lo pasa bien, pero no aprende nada importante. Y hoy los niños y las niñas
niñas tienen muchísimas tareas, tienen muchísima ocupación a lo largo del día y el porcentaje total de horas lectivas para la educación física es 1/3 del que se imparte con respecto a las lenguas y alrededor de la mitad de las que se establece para las matemáticas. Sin embargo, en el sistema educativo no se contempla el que haya gente sana, gente preparada físicamente, una inversión. Si se piensa que por cada euro invertido en deporte se ahorran 10 euros en costes sanitarios, que es lo que estiman los principales estudios, y entre otros de la obra social de la Caixa, pues estamos diciendo que invirtiendo en deporte e invirtiendo por tanto también en educación física, estamos invirtiendo en una reducción del coste del gasto sanitario, que supone en torno a un 7% del total. La atención a enfermedades como la diabetes 2, que es muy extendida entre los niños y las niñas con problemas de obesidad, y bueno, algunos estudios lo cuantifican en unos 990 millones de euros de gasto al año. Y no solo una inversión en salud, en el propio informe PISA se señala que hay una relación directa entre los resultados académicos y el número de horas de educación física que reciben los niños en los centros educativos. De hecho, hay incluso un programa muy conocido en el Instituto Naperville Central de Chicago, que lleva 20 años impartiendo diariamente una hora de educación física, que no solo ha conseguido que las tasas de obesidad del alumnado de este centro sean las más bajas de Estados Unidos, sino que además los resultados académicos son de los más importantes a nivel mundial. Y en esta línea, bueno, pues han surgido distintos movimientos como la milla diaria, como los 6.000 pasos al día, que tratan pues de sensibilizar y hacer frente al problema de la obesidad infantil, ¿no? Bien, pues desde Podemos hemos presentado una proposición no de ley haciéndonos eco de esa demanda del colectivo y tratando de dar respuesta y solución a ese problema de la obesidad infantil, para garantizar que haya 3 horas de educación física semanales en Andalucía, facilitar y potenciar sobre todo el uso activo y eficiente de las instalaciones deportivas en los centros educativos en horario extraescolar a lo largo de toda la semana y, entre otras cosas, también implementar campañas de prevención de la obesidad y el sobrepeso y la mejora de la salud a través pues, de la educación física y la actividad deportiva entre los y las escolares. En fin, la Junta anunciaba este pasado viernes que llevaría a cabo un plan de lucha contra la obesidad, y ello lo plantea solo garantizando pues, una mejor dieta entre los alumnos y alumnas de los centros educativos. Pero esto no es eficaz, porque hay estudios que han mostrado que los niños obesos no ingieren más calorías, simplemente es que son más sedentarios, caminan menos, no hacen deporte o hacen cada vez menos deporte y además pasan buena parte de la jornada laboral, en este caso educativa, sentados. Por lo tanto, no queman calorías, ese es el problema, ¿no? Bien, la otra iniciativa relacionada con el deporte que hemos presentado y que se debatirán a lo largo de esta semana y la siguiente son las siguientes. Por un lado, una proposición no de ley para poner en marcha un programa de actividades deportivas en los centros penitenciarios de Andalucía, que va a servir para justamente mejorar también las condiciones de vida y salud de la población reclusa en Andalucía. Durante 10 años se llevó a cabo este programa en Andalucía, en los distintos centros penitenciarios, y tuvo un gran impacto, tuvo un gran reconocimiento, estuvo muy bien valorado tanto por las direcciones de los centros penitenciarios como por el cuerpo de seguridad de estos centros, como por los profesionales médicos y psicólogos de los mismos y la propia población reclusa. Se comprobó pues, que contribuían de forma positiva a mejorar la salud física y psicológica, incluso relacional, social, de los reclusos durante su estancia en las cárceles, como también a su posterior reinserción. Y no en vano el programa obtuvo muchos premios, el premio de la Prensa Deportiva de Andalucía, el premio de Deporte Andaluz, y por todo ello nosotros vamos a solicitar al Ejecutivo andaluz que vuelva a ponerse en marcha esta iniciativa.
La otra iniciativa, otra proposición no legislativa que se debatirá esta semana, que es para mejorar la gestión del funcionamiento de la empresa pública para la gestión del turismo y el deporte en Andalucía. En una sesión ordinaria reciente, la Comisión de Turismo y Deporte del Parlamento de Andalucía, desde la Cámara de Cuentas, pues presentaban el informe sobre el seguimiento de esta empresa pública, en el que se señalaban numerosos problemas de gestión. Por ejemplo, en el apartado de personal destaca que aún se continúa sin disponer de un manual de funciones de planificación del trabajo de los departamentos y de los puestos. No existen normas internas de provisión de puestos de trabajo, persisten graves incidencias relativas a los principios de publicidad, mérito y capacidad, relativas, insisto, a los principios de publicidad, mérito y capacidad de acceso a los puestos de trabajo de la empresa, y se destaca por la falta de evidencia de la existencia de participación de la Comisión de Transparencia del Convenio Colectivo en los procesos selectivos. Y en el apartado de contratación, por ejemplo, sigue prevaleciendo la adjudicación directa mediante un procedimiento negociado sin publicidad, y en el área de deporte de la empresa persiste la contratación de patrocinio sin cumplir la normativa vigente, que se hace mediante negociado sin publicidad y sin comparar distintas ofertas a la vez para ver cuál es la situación de ventaja de unas con respecto a la otra. Lo que hemos solicitado a través de esta proposición no de ley, que se debatirá el próximo jueves, es simplemente que se implemente de una vez por todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, porque la Cámara de Cuentas ya ha efectuado anteriormente otra auditoría en años precedentes, y las recomendaciones siguen sin mejorarse, sin implementarse, ¿no? Y bueno, para finalizar, quisiéramos informar que el Grupo Podemos llevará al próximo pleno del Parlamento de Andalucía pues la proposición de ley de regulación de los senderos en Andalucía para su consideración, que ya tuvimos oportunidad de presentar públicamente. Esperamos simplemente que esta vez no vuelvan a pasarnos el rodillo del PSOE sin más, ante una ley pues que es inofensiva para ningún grupo político, más aún después del éxito logrado tras la aprobación por unanimidad de la ley del deporte de Andalucía, aprobada la semana pasada en el Parlamento, ¿no? Para la que, bueno, pues Podemos hizo un enorme trabajo, presentó 118 enmiendas, se aceptaron muchas de ellas, y nuestro objetivo era simplemente mejorar y dar respuesta a la solución de problemas, en este caso en el sistema deportivo andaluz, en nuestra comunidad autónoma. Con todo, pues desde Podemos manifestamos que tenemos una apuesta decidida por el deporte como motor de desarrollo, de salud y de bienestar de la sociedad andaluza, y por ese motivo hemos presentado, hemos sido el grupo en esta legislatura que más iniciativas ha presentado para el deporte en Andalucía, y bueno, pues seguiremos trabajando en esta línea.